10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Get ready to succeed. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Un placer de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de unas enseñanzas de los 20 diferentes tipos de oraciones que hay. ¿Ok? Y comenzamos con la palabra de Dios. Y cuando oréis, debéis no ser como los hipócritas, porque les encantan estar de pies y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. De cierto os digo que han recibido su recompensa, pero cuando oras, la oración es un medio de comunicación entre los mortales y Dios. Son canales sistemáticos que mejoran el flujo de comunicación entre el hombre y Dios. Vuelvo y repito, son canales sistemáticos que mejoran el flujo de comunicación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, es pertinente que entendamos y lleguemos al conocimiento de los tipos de oración. El tipo de oración que decimos difiere según la estación, el tiempo o la situación en la que nos encontremos. Un hombre no dice una oración de liberación cuando se supone que debe decir una oración de acción de gracia. ¿Necesito decir más? Cuando se desconoce el propósito de algo, el abuso es inevitable. Para llevar a cabo con eficacia nuestro negocio de la oración, es importante que entendamos la temporada o la situación en la que nos encontramos para que sepamos el tipo exacto de oraciones para decirle a nuestro Creador, a nuestro Padre nuestro. La escritura en el libro de la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto pues que ante todo se hagan súplicas, oraciones, intenciones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí no dice algunos, por tus amigos, por tus familiares, por tus hijos, por lo que te lleves. No. Aquí dice por todos los hombres. Todas estas palabras usadas en el pasaje de la Biblia hablan sobre el tipo de oración de un hombre puede hacer a Dios. Teniendo esto en mente, podemos entonces proceder a compilar una lista de los 20 tipos de oraciones que un hombre puede decirle a Dios con ejemplos relevantes en las Escrituras. El primera de ellas es el Padre Nuestro. Es la oración ejemplar, perfecta, divina que el Padre Nuestro nos dejó a nosotros para poder enseñarnos a cómo debemos de orar y cómo se debe de orar. Antes de que Cristo viniera durante los tiempos del sacerdocio levítico, los hombres no podían ofrecer oraciones a Dios por sí mismos. Es deber exclusivo de los sacerdotes hacerlos en nombre del pueblo. Fíjate, antes de que Jesús naciera, eran los levíticos, los sacerdotes que hacían las oraciones por el pueblo ante de Dios. Ellos servían como intermediario entre Dios y el hombre. Pero gracias a Dios, gracias a Jesús, que el velo se rasgó. Y debido al rasgo de ese velo, se abrió de nuevo la comunicación con el Padre. Porque ahora no necesitamos al hombre para intervenir en nuestras oraciones para que lleguen al Padre, sino que está el Hijo Jesús que sirve como puente para que llegue esa oración al Padre. Nuestro intercedor ahora es Jesús, no un hombre imperfecto. Sin embargo, la venida de Cristo trae gracia que los hombres nunca antes habían disfrutado,
Cristo en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4, estaba enseñando a la gente cómo orar a su Padre Celestial. Cabe recordar que antes de ese momento, la gente no tenía conocimiento de cómo orar a Dios. La oración del Señor abarcaba todo por lo que podemos orar si y solo si oramos con entendimiento. La segunda tipo de oración es la oración de intercesión. La oración de intercesión es aquella que se hace por alguien o por una ciudad. Una persona que dice este tipo de oración se conoce como intercesor. En realidad, el brazo intercesor de cada unidad de oración debe de tener el mayor número de miembros. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote funcionaba como intercesor. Ofrece sacrificio a Dios en nombre del pueblo. Abraham intercedió por la gente de Sodoma y Gomorra cuando Dios estaba a punto de destruir la ciudad a causa de sus actos nefastos. Sin embargo, Abraham oró para que tuviera misericordia. Cristo Jesús negoció en nombre del hombre. El mayor intercesor es Jesús. Intercedió por toda la raza humana. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio capital con su sangre para que podamos ser salvos. Nosotros, como creyentes, también podemos convertirnos en intercesores de nuestro país, familia, amigos y de todo lo que nos rodea. La tercer tipo de oración es la oración diaria. Ese es el tipo de oración que ofrecemos todos los días antes de salir. Muchas veces decimos esta oración en función de la situación en que enfrentamos. Un hombre que quiere un avance o la sanación de una enfermedad a menudo convertirá la oración de sanidad en una oración diaria. Aparte de eso, la Biblia instruye que nosotros como cristianos debemos orar sin cesar. Eso lo encontramos en primera de Tesalonicenses, perdónenme, capítulo 5 dice siempre tengo problema con esa palabra. Orar sin cesar. Muchas veces muchos cristianos convierten la oración del Señor en su oración diaria debido a su pereza para orar. Muchas veces muchos cristianos convierten la oración del Señor en su oración diaria debido a su pereza para orar. Habiendo sabido que la oración del Señor es breve y sencilla, sin embargo, Dios siempre quiere que encomendemos nuestro día en sus manos. La Escritura nos hizo entender que debemos redimir cada día, porque cada día está lleno de maldad. Por eso es importante que tengamos una sesión de oración diaria donde encomendemos nuestro día en las manos de Dios. No utilicemos el Padre Nuestro todos los días como una oración para hacer nuestra oración diaria. Debe ser un complemento, una oración compuesta. Puedes hacer los dos tipos de oraciones. No hay nada malo de eso. Al contrario, se hace mucho más fuerte la oración. Pero cuando utilizas el Padre Nuestro solamente, lo estás haciendo porque eres perezoso. Perezosa. ¿Por qué? Porque no quieres ir más allá e intimar con el Padre en la oración. Y eso te va a traer problemas. ¿Por qué? Porque tu Padre que está en el cielo no va a escuchar tus oraciones. Porque la va a entender que son oraciones como de fariseos. La cuarta oración, oración de liberación. La liberación se puede definir como el acto de sacar algo de la posesión de otra cosa que parece poderosa.
es la situación de liberarse del cautiverio de un hombre poderoso. El pueblo de Israel fue un buen ejemplo de personas entregadas. Por muchos años estuvieron en el cautiverio del faraón y del pueblo de Egipto, hasta que Dios envió un libertador, Moisés. Una oración de liberación podría significar una oración de guerra. Cuando un individuo está poseído por un espíritu maligno, se puede hacer una oración de liberación para rescatar a la persona, rescatar su alma. Mientras tanto, como creyentes, debemos saber que nuestra primera liberación es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. La confesión con nuestra boca de que Jesucristo es el Señor nos libera de cualquier forma de esclavitud demoníaca. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y cosas debajo de la tierra. Vamos a analizar esto un poquito, este tipo de oración. Dice que en esta oración se hacen para los que están en los cielos, en la tierra y las cosas debajo de la tierra. ¿Qué significa eso? Eso significa que debajo de la tierra hay otra cosa más. Y no en la tierra porque encima de ella estamos nosotros. Sin embargo, se está significando ¿a qué? Al infierno. Eso lo podemos conseguir en Filipenses 2:11. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús puede liberarnos de todo lo que nos ata. La quinta oración es la oración de guerra. La oración de guerra no es un tipo agradable de oración. Si se puede evitar, es bastante seguro de que nadie guerrará encontrarse en él. La oración de guerra es una batalla espiritual entre tú y la hueste de la oscuridad. Vuelvo y lo digo, la oración de guerra es una batalla espiritual entre tú y los huestes de la oscuridad. Esta batalla es real, pero preocupante. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha vencido. Un ejemplo perfecto de tal oración fue cuando Pedro fue encarcelado. La iglesia oró ferventemente por él. La iglesia sabía que el diablo, que es el mayor enemigo del evangelio, estaba obrando cuando arrestaron a Pedro. Quiero hacerle un pequeño énfasis aquí, un poquito atrás, que dice que la iglesia sabía que el diablo, que es el mayor enemigo del evangelio. Fíjate que aquí no dijo el mayor enemigo de Dios, sino que dijo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio testifica de Dios, testifica de quién es el Padre. Por lo tanto, él va a estar en contra del evangelio. Va a hacer todo para poder diluir el evangelio, para poder cambiar lo que el evangelio dice y significa, para poder cambiar el contenido del evangelio a través de diferentes versiones que hay. Y si no somos entendidos en la palabra de Dios y en el evangelio y tenemos una relación con el Espíritu Santo, vamos a ser llevados por diferentes vientos de doctrina. Entonces hicieron guerra contra el poder que arrojó a Pedro a la prisión. Siempre que estás
en una situación que es muy difícil, debemos entender que la eficacia en el poder y la sangre de Jesús declara que el diablo pierde su poder sobre usted y su hogar en el nombre de Jesús. La sexta oración, que es la oración por la curación. Salud es riqueza. Cuando el diablo asesta un duro golpe a la salud de un cristiano, puede venir a través de la aflicción de la enfermedad o la plaga. Este es el momento perfecto para decir una oración de sanación. El profeta Isaías habló de que Cristo fue quien cargó con nuestras enfermedades y nos sanó todas nuestras dolencias. No algunas, no ciertas, sino de nuestras todas dolencias. En Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:5, palabra es lo que hay. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas somos curados. Este debería ser el himno cada vez que nos ataca la enfermedad. ¡Wow! Poderosa la palabra de Dios y las oraciones del Padre. Número 7. Oración para expulsar demonios o liberación. Esta oración parece una oración de liberación, pero generalmente se hace para expulsar al mismo diablo del hombre. El libro de Mateo 8, versículo 28 al 34, explica cómo Jesús envió un demonio de 2 hombres en el país de los genagrosos. Verdaderamente, un hombre puede ser poseído por el mismo diablo. Tal individuo puede ser muy poderoso y violento, pero el nombre de Jesús es una herramienta poderosa para poder expulsar demonios. En el libro de Hebreos, Hechos 9, y a mí me encanta esta historia, y vuelvo a lo repito, a mí me encanta. Los hijos de Sheba trataron de expulsar demonios de la misma manera que lo había hecho Pablo, pero los hijos de Sheba no conocen a Jesús. Por lo tanto, fueron gravemente heridos por el espíritu maligno. Es importante que conozcamos al hombre Jesús y creamos firmemente en él antes de que podamos expulsar demonios en su nombre. Porque los hijos de Sheba, trataron de impulsar este demonio, y le dijeron: te expulsamos en el nombre de Jesús. Pero los demonios son muy astutos. Le dijeron: a Pablo lo conozco, a Pedro también, pero a ti no te conocemos. En otras palabras, le quisieron decir: no conocemos tu autoridad porque no tienes ninguna. Porque no tienes una relación con Cristo. ¿Y qué le fue? Le fue dada la carga del siglo. El demonio los cogió, le metió una santa carga que los envió a los dos por ahí para abajo, corriendo desnudos de la carga tan fuerte que le había dado. ¡Wow! Los demonios son bien astutos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando ejercemos este poder. Porque este poder no es de nosotros, sino es del Padre. No lo es delegado, pero es del poder del Padre. El expulsar demonios en su nombre. Oración número 8. Decretar y declarar oraciones. La Biblia dice que los que conocen a su Dios se fortalecerán y explotarán. Daniel 11:32. Estas son las oraciones de autoridad y de mando.
Algunas de las personas relevantes que hicieron estas oraciones fueron el profeta Elías y Josué. Elías, mientras frente a los profetas de Baal, decreta que descienda fuego del cielo y consuma a los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 12. Elías se paró frente a Acab y declaró que no habrá lluvia y los cielos estuvieron cerrados. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por una declaración, por un decreto, por un hombre de Dios. Estuvo cerrado por 3 años y 6 meses que no llovió. La oración de decretar y declarar está demostrando nuestra legitimidad como hijos de Dios. Un estudiante que decreta que reprobaré, incluso si el profesor decide reprobar a todos, aprobaré, pero un hombre podría no ser capaz de hacer eso cuando ni siquiera conoces al Dios que sirves. Oración número 9. Oración de acuerdo. De acuerdo del libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es posible que desee decir una oración, pero su fe aún no está dirigida. No hay nada de malo en tomarse de la mano con personas con una fe fuerte para orar. ¿Qué les quiero decir con esta parte que me voy a detener un momento para explicárselo? Si mi fe está menguando y yo me encuentro en un proceso difícil, a mí se me va a hacer difícil poder hacer esa oración o poder ser efectiva en la misma. No podrá tener quizá la misma fuerza si yo no estuviera en ese proceso o estuviera en esa enfermedad. Por eso nos podemos unir con otros hermanos para poder orar juntos, para aumentar el poder de la oración y su fuerza. Porque es una fuerza de ataque. Y en la mayoría está la ganancia. Dios honra la unidad de propósito. Por eso la Escritura dice que no hará huir a 1000 y 2 hará huir a 10,000. Hay poder en la unidad. Oración número 10. Es la oración de medianoche. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El rey David entendió las complejidades detrás de invocar a Dios en las primeras horas del día. La oración de medianoche es muy importante en la vida de un cristiano. Repito, la oración de medianoche o de madrugada es muy importante en la vida de un cristiano. El mejor momento para hacer las cosas es a medianoche, cuando la tierra está ¿qué? Dormida. Muchas de las cosas malas que se manifiestan durante el día terminaron en la medianoche o temprano por la madrugada. La Biblia dice que cuando el hombre dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto lo encuentras en Mateo 13:25. Oración número 11. Oración de la mañana. Este suele ser el tipo de oración que un hombre dice a su Creador cada vez que se despierta para ver la luz de un nuevo día.
puede venir en forma de agradecimiento a Dios por darnos el privilegio de ver un nuevo día. Gloria sea al Señor. Gracias por el día de hoy, Padre. Gracias por otro día más de haberme dado vida. Gracias por darme otro día más de poder trabajar por tu evangelio y llevar tu palabra. Oración número 12. Orar en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es una parte indispensable de nuestra vida cristiana. Todo creyente debe orar en el Espíritu Santo. Nos ayuda a edificarnos y guiarnos en el lugar de oración por donde debemos de ir orando. Los hombres que se demoran más en el lugar de una oración en realidad han aprendido el hábito de permitir que el Espíritu Santo hable a través de ellos en lugar de oración. Tal vez se pregunte si hablar o orar en el Espíritu Santo es para todos los creyentes. Y la respuesta es sí. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El don del Espíritu Santo es una bendición para todo hombre y mujer que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Oración número 13. Oración de los pecadores. Estas son las oraciones que dicen aquellos que tienen el corazón quebrantado y contrito, que han reconocido sus pecados ante Dios. El rey David fue un ejemplo perfecto de esta oración. Después de acostarse con la esposa de Urías y hacer que lo mataran en el campo de batalla, David se sintió amargado en su espíritu. Luego fue a Dios para buscar el perdón. El Salmo 51 es un versículo bíblico perfecto para ofrecer la oración del pecador. Dios no se complace en los holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Se necesita un hombre cuyo corazón haya sido roto por el acto cobarde que ha cometido para decir esta oración. Oración número 14. Oración de súplica personal. Estas son las oraciones personales que decimos a Dios por nuestra propia vida. La oración de súplica personal es del tipo que le contamos nuestros problemas a Dios con un corazón solemne. Después de que Absalón tomó el trono del rey David, David tuvo que asiliarse y tomar asilio en otro país. El rey Absalón empleó el consejo de un consejero llamado Ahitofel. En 2 de Samuel, capítulo 15, 31, David oró. Y cito: Señor, cambia el consejo de Ahitofel en locura. Ese es un ejemplo de oración de súplica personal. También la vida de Jabez en la primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Él invocó Jabez al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijera y ensanchara mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras, apártame del mal para que no me entristezca. Y Dios le concedió lo que pidió.
Estos son ejemplos perfectos de oración de súplica personal. Procedemos con la oración número 15. Oración de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración de fe siempre obtiene una pronta respuesta de Dios. Repito, la oración de fe siempre obtiene una pronta respuesta de Dios. Dios quiere que nosotros como creyentes mostremos fe, incluso si mostramos esperando en Él por algo en particular, poniendo énfasis en Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto explica el poder de la oración de fe. La Biblia dice que los débiles digan que soy fuerte. La oración de fe se trata en realidad de vivir de acuerdo con lo que dice la palabra, vivir de acuerdo con lo que dice la Escritura. Oración número 16 es la oración para la comunión. Antes de repartir la Sagrada Comunión, es importante que se ofrezca una oración a Dios. La comunión es un acto de pacto. Vuelvo y repito, la comunión es un acto de pacto que tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto es algo que no debe de fallar en ninguna iglesia. Tenemos que tener la comunión constante con el Padre. Pocas horas antes de su arresto, dio a sus discípulos la comunión, que significa su sangre y su carne. En la misma línea mandó a lo que hiciéramos siempre en su memoria. Al ofrecer esta oración debemos reconocer el hecho de que no somos dignos, pero por gracia llegamos a ser elegibles. Al ofrecer esta oración de comunión, nosotros debemos de reconocer el hecho de que no somos dignos, pero gracias por su gracia llegamos a ser elegibles. Oración número 17. Oración de la serenidad. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que no podemos cambiar porque tenemos nuestra paz que pueda ser distorsionada si tal cosa es quitada. La oración de la serenidad es una oración de calma y paz mental. Es una gran gracia poder aceptar cosas que no podemos cambiar. Lo voy a repetir porque esto es tan cierto en la vida de nosotros los creyentes, y muy poco lo oímos y lo creemos. Es una gran gracia poder aceptar cosas que no podemos cambiar. Identificar ahora la situación que no podemos cambiar requiere mayor gracia. Consciente e inconscientemente, todos decidimos la oración de la serenidad. Incluso el hombre más violento aprecia y adora la paz mental que ve uno. Oración número 18. Oración por la iglesia de Dios. La iglesia es el corredor de la espiritualidad. Muchos creyentes creen que la iglesia debe ser la que ofrezca oraciones por la gente, sin que la gente corresponda al gesto. Lo que muchos no entiendan es que el pueblo es la iglesia y la iglesia es el pueblo. En otras palabras, la oración por la iglesia es oración por nosotros mismos.
La Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerá, en el nombre de Cristo. Amén, aleluya. Cristo, sabiendo que Pedro sería el pilar que sostendrá a la iglesia, se tomó el tiempo de orar por Pedro para que el enemigo no ganara su alma. Nosotros también, como creyentes, le debemos a la iglesia un deber de cuidado, la cual podemos mostrar a través de nuestras oraciones. No se olviden la oración por la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo somos nosotros y estamos orando por nosotros mismos. Oración número 19. Oración por la nación. La Biblia dice que debemos orar por el bien de Jerusalén. Los que la aman prosperarán. Salmos 122, versículo 6. Orar por la paz de Jerusalén. Prosperados serán los que te aman. Nuestra nación es nuestra propia Jerusalén. Si hay paz en el país, el pueblo prosperará. Los hombres podrán servir a Dios convenientemente cuando reine la paz. La oración por la nación puede ser por la paz, la estabilidad, la abundancia económica, la transición sin problemas del gobierno. Continuamos con la oración final. La oración número 20. Oración por la familia. Como cristianos, podemos actuar como vigilantes de nuestra familia, ya sea que estemos recién casados o aún bajo el cuidado de nuestros padres. Es importante que encomendemos a nuestra familia en las manos de Dios, como Moisés rehusó irse con los hijos de Israel a menos que la presencia de Dios vaya con ellos. Éxodo 33:15. Y él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Es importante que busquemos la presencia de Dios para estar sobre los asuntos de nuestra familia. Habiendo conocido diferentes tipos de oración que uno puede decir a Dios, y estos son solamente unos ejemplos. Por eso es importante empezar orando. Un hombre nunca lo tiene todo. Siempre habrá algo por lo que orar. Estos tipos de oraciones deberían ayudarnos a identificar el área en la que debemos enfocar nuestra oración. ¿Ok? Deben de ser áreas que deben de enfocarnos en donde debemos de orar. Hemos hecho un estudio de los diferentes tipos de oraciones. Es mucho más extenso, pero por ahora nos da por lo menos el punto de poder saber los tipos de oraciones que hay para uno poder orar. De nuevo, mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. If you have realized that you can no longer continue your life the way it is now. If you want to be a follower of Jesus Christ, please say this simple prayer of confession. Dear God in heaven, I come to you in the name of Jesus. I acknowledge to you that I'm a sinner, and I am sorry for my sins and the life that I have lived. I need your forgiveness. I believe that your only begotten Son Jesus Christ shed his precious blood on the cross at Calvary and died for my sins, and I am now willing to turn from my sin. You said in the Bible that if we confess the Lord our God and believe in our hearts that God raised Jesus from the dead, we shall be saved. Right now I confess Jesus is my Lord. With my heart, I believe that God raised Jesus from the dead. This very moment I accept Jesus Christ as my own personal Savior and according to His Word, right now I'm saved. Amen.